Mi nombre es Fabrizio Conti. Soy albañil. Llevo 31 años en el oficio, los últimos 18 con mi propia pequeña empresa de reformas en Monza y alrededores. En ese tiempo he entrado a reformar 416 viviendas, locales y espacios institucionales. He vaciado habitaciones, he tirado paredes, he arrancado suelos, he levantado azulejos. He visto lo que hay debajo de las superficies cuando las superficies desaparecen. Manchas de humedad, grietas estructurales, cableado fuera de norma, ratas muertas, dinero escondido, cartas olvidadas. 31 años mirando lo que hay debajo. Nunca había visto lo que vi en el Hospital San Gerardo de Monza el 8 de abril de 2019. Ese día mi equipo y yo empezamos la reforma de la habitación 214 de la planta de hematología pediátrica, la misma habitación donde Carlo Acutis había muerto 13 años antes. La reforma era estándar: sustitución del suelo vinílico, renovación del revestimiento de paredes, actualización de instalación eléctrica, sustitución de ventana, trabajo de 4 días, presupuesto cerrado, sin complicaciones previstas. La complicación llegó a las 10:47 de la mañana del primer día, cuando mi oficial Tonino levantó la primera sección del suelo vinílico junto a la pared izquierda y encontró debajo algo que ninguno de los dos supo cómo clasificar. No era una mancha de humedad, no era una grieta, no era ninguna de las cosas que uno encuentra debajo de un suelo de hospital. Era una figura. Tardé 6 años en contarlo. Esta noche lo cuento. Llegué al oficio con 17 años de la mano de mi tío Carmelo, que tenía una empresa de construcción en Sesto San Giovanni y que me enseñó que el trabajo bien hecho es el único trabajo que no necesita explicación. 31 años después sigo creyendo eso. Soy un hombre de materiales: cemento, yeso, mortero, vinílico, cable, cosas con peso y medida, cosas que se comportan según leyes que uno aprende con el tiempo y que no cambian. Mi relación con la religión era la de un hombre de Monza de mi generación, las formas sin el fondo: bautizado, casado por la iglesia, cliente ocasional de misas de difuntos, sin vida interior que mereciera ese nombre, sin preguntas que no tuvieran respuesta práctica. El contrato con el San Gerardo llegó en marzo de 2019 a través de la empresa de mantenimiento del hospital, con la que trabajamos desde 2011. Reforma de habitación en hematología pediátrica, cuarta planta, habitación 214. Nada especial en el pliego de condiciones. Materiales estándar de hospital, plazo de 4 días hábiles, acceso a partir del lunes 8 de abril. No sabía que era la habitación donde había muerto Carlo Acutis. No lo supe hasta más tarde. Para mí era la habitación 214, cuarta planta, suelo vinílico de 1997 que necesitaba sustitución. El lunes 8 de abril llegamos con el equipo a las 8 de la mañana. Éramos 4. Yo, Tonino Ferretti, mi oficial de confianza desde 2004, y 2 ayudantes temporales que usamos para los trabajos de más envergadura. El hospital nos había vaciado la habitación la semana anterior. Solo quedaban los elementos fijos: la cama, el sistema de suministro de gases medicinales en la pared, los marcos de ventana. Empezamos por el suelo. El protocolo en reformas hospitalarias es siempre el mismo. Primero se levanta el revestimiento existente para evaluar el estado del soporte antes de decidir si se sana o se sustituye. Tonino empezó por la esquina izquierda junto a la pared, que es donde la humedad ataca primero en las habitaciones de hospital por la proximidad de las instalaciones de fontanería. A las 10:47 Tonino me llamó desde dentro de la habitación. Su voz tenía un tono que en 18 años de trabajar juntos yo había escuchado pocas veces. No el tono de un problema técnico, el tono de alguien que ha encontrado algo que no sabe cómo nombrar. Entré. Tonino estaba arrodillado junto a la sección levantada del vinílico, con la espátula en la mano y los ojos en el suelo. La sección levantada era de aproximadamente 80 por 60 centímetros, suficiente para ver el estado del soporte de mortero debajo. El soporte de mortero debajo del vinílico presentaba una figura, no una mancha irregular de humedad con forma vagamente interpretable, del tipo que uno encuentra en los suelos viejos y que la imaginación convierte en formas.
una figura clara, de bordes definidos, en bajo relieve sobre la superficie del mortero, como si alguien hubiera trazado un contorno con un instrumento de precisión antes de que el mortero fraguara. La figura era un rostro. Un rostro humano, de frente, con rasgos juveniles, ojos abiertos, expresión serena, cabello corto, tamaño aproximado de 30 centímetros de alto por 20 de ancho, sin firma, sin fecha, sin ningún texto alrededor. Llamé a los otros 2 ayudantes. Los 4 nos arrodillamos alrededor de la sección levantada. Nadie dijo nada durante un tiempo. Tonino fue el primero en hablar. Dijo: es una inclusión en el mortero. Alguien grabó esto durante el fraguado, hace 20 o 30 años, cuando colocaron este suelo. Era la explicación más razonable. Verifiqué el estado del mortero alrededor de la figura. El mortero era homogéneo, sin señales de intervención posterior al fraguado original. El vinílico que había estado sobre la figura durante años presentaba la deformación mínima esperada por el bajo relieve debajo, coherente con un tiempo largo de compresión. La figura había estado debajo del suelo vinílico desde que ese suelo fue colocado. El vinílico de la habitación 214 había sido colocado en 1997, según los registros de mantenimiento del hospital que revisé esa tarde. 22 años debajo del suelo. Fotografié la figura con el móvil desde varios ángulos. Medí las dimensiones. 32 centímetros de alto, 19 de ancho. Profundidad del bajo relieve entre 2 y 4 milímetros en los puntos de mayor definición. Luego llamé al responsable de mantenimiento del hospital, un hombre llamado Sergio Valenti, con quien trabajo desde hace años. Le describí lo que habíamos encontrado. Le pregunté si había algún registro de intervención artística o decorativa en esa habitación antes de 1997. Valenti tardó 2 días en revisar el archivo histórico de mantenimiento del hospital. Me llamó el miércoles, sin registro de ninguna intervención decorativa en esa habitación. El mortero de soporte era parte de la solera estándar colocada en la Reforma General de Hematología Pediátrica de 1997. Trabajo realizado por una empresa de construcción que ya no existía, sin especificaciones decorativas en el pliego de condiciones de esa reforma, sin justificación técnica ni contractual para ningún elemento figurativo en el soporte del suelo. La figura estaba ahí, sin que nadie supiera quién la había hecho ni por qué. Levanté el resto del suelo vinílico de la habitación durante el segundo día de trabajo, sección por sección, cubriendo toda la superficie de la habitación, que era de 22 metros cuadrados. La figura del rostro en la esquina izquierda era la única inclusión figurativa en todo el suelo. El resto del mortero era homogéneo y sin marcas. El tercer día, mientras preparaba la superficie para el nuevo revestimiento, hice algo que no estaba en el protocolo de trabajo. Antes de sanear el mortero, llamé a un fotógrafo de arquitectura que conozco del trabajo, Daniele Arosio, y le pedí que viniera a documentar la figura antes de que desapareciera bajo el nuevo suelo. Daniele vino esa tarde con equipo profesional. Hizo 23 fotografías desde distintos ángulos y con distintas condiciones de iluminación rasante para maximizar la visibilidad del bajo relieve. Las fotografías existen. Las guardo. El cuarto día terminamos la reforma. El nuevo vinílico cubrió la figura. La habitación 214 quedó como nueva. Al final de ese cuarto día, mientras cargábamos la furgoneta con el material sobrante, uno de los ayudantes temporales, un chico de 23 años que se llamaba Mateo, me preguntó si sabía quién había vivido en esa habitación. Le dije que era una habitación de hospital, que habían vivido muchos pacientes. Me dijo que había buscado en internet esa tarde y que esa habitación específica era conocida porque en ella había muerto Carlo Acutis en 2006, que había fotografías de Carlo de cuando era adolescente, que la figura del suelo se parecía a él. Me quedé con la caja de herramientas en la mano en el aparcamiento del hospital. Fui al coche. Busqué en el móvil fotografías de Carlo Acutis. Las comparé con las fotografías que había tomado de la figura del suelo. Los rasgos coincidían, no de manera aproximada, de manera específica, la proporción entre la anchura de la frente y la distancia entre los ojos, la forma del mentón, la línea del cabello, un rostro joven, sereno, con los ojos abiertos.
El mortero de la habitación 214 del San Gerardo tenía grabado el rostro de Carlo Acutis desde 1997, 9 años antes de que Carlo Acutis muriera en esa habitación. Carlo Acutis nació en 1991. En 1997 tenía 6 años y vivía en Milán sin ninguna relación conocida con el Hospital San Gerardo de Monza. Guardé las fotografías. No dije nada a nadie excepto a Tonino, que las había visto también y que esa noche me llamó para decirme que él tampoco sabía qué hacer con lo que habíamos visto. En los meses siguientes intenté encontrar al albañil o a los albañiles que habían colocado ese mortero en 1997. La empresa ya no existía. El titular había muerto en 2011. Los registros laborales de esa empresa para el año 97 eran inaccesibles porque la empresa había cerrado sin liquidación ordenada y sus archivos no habían sido transferidos a ningún organismo. No pude identificar quién había trazado esa figura. En 2021, cuando el proceso canónico de Carlo estaba en su fase final, presenté las fotografías al equipo de instrucción. Las 23 fotografías de Daniele Arosio, con los metadatos verificables de fecha de toma, el 8 de abril de 2019, una declaración escrita de Tonino Ferretti confirmando el hallazgo, una declaración de Daniele Arosio confirmando la sesión fotográfica, los registros del contrato de reforma del San Gerardo como prueba de mi presencia en esa habitación en esa fecha. La doctora Colombo examinó el material durante 2 sesiones. Me preguntó si había alguna posibilidad de que la figura hubiera sido colocada después del 1997 durante alguna intervención posterior al suelo. Le mostré las fotografías del estado del vinílico sobre la figura antes de levantarlo. La deformación mínima del vinílico por el bajo relieve debajo era uniforme y consistente con 22 años de compresión. Una figura colocada después habría producido una deformación diferente, más reciente y más pronunciada en los bordes. La figura llevaba debajo del suelo desde 1997. Me preguntó si las fotografías habían sido analizadas por un experto en comparación facial. No lo habían sido. Me sugirió que lo hiciera. Contacté con un perito en identificación facial que trabaja habitualmente con la Fiscalía de Milán en casos de identificación de imágenes. Le di las fotografías del bajo relieve y 4 fotografías de Carlo Acutis de cuando tenía entre 14 y 15 años, que son las más próximas en edad al rostro representado, sin decirle de quién eran las fotografías del archivo ni de quién era el bajo relieve. Su informe llegó 3 semanas después. Decía que los rasgos morfológicos del rostro en bajo relieve presentaban una compatibilidad con el sujeto de las fotografías de archivo en 7 de los 11 puntos de referencia estándar utilizados en comparación facial forense. Que la calidad del bajo relieve no permitía una identificación positiva con certeza, pero que la compatibilidad era superior a la que cabría esperar en una comparación aleatoria. 7 de 11 puntos de referencia, en un bajo relieve de 2 a 4 milímetros de profundidad, en mortero de 22 años de antigüedad, grabado cuando Carlo Acutis tenía 6 años. No sé quién grabó ese rostro. No sé cómo sabía en 1997 cómo iba a ser el rostro de un niño de 6 años de Milán cuando tuviera 15. No sé por qué lo grabó en el suelo de esa habitación específica de ese hospital específico, donde ese niño iba a morir 9 años después. Soy albañil. Trabajo con materiales que se comportan según leyes que uno aprende con el tiempo y que no cambian. El mortero fraguado no genera figuras por sí solo. Los rostros no aparecen en los suelos sin que alguien los trace. Las coincidencias de 7 puntos de referencia faciales no ocurren al azar. Tengo las fotografías. Tengo el informe del perito. Tengo la declaración de Tonino. Tengo los registros del contrato. Y tengo la certeza de que debajo del suelo de la habitación donde Carlo Acutis murió, alguien dejó su rostro 9 años antes de que muriera ahí. El 7 de septiembre de 2025, cuando el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis en Roma, yo estaba en Monza. Fui al San Gerardo. Pedí permiso para entrar a la habitación 214, que ahora es una habitación normal, con un vinílico nuevo y pacientes que no saben lo que hay debajo. Me dejaron entrar. Estuve 5 minutos. Me quedé de pie en el centro de la habitación mirando el suelo nuevo. Debajo del vinílico está el mortero de 1997. Debajo del mortero está la figura.
32 centímetros de alto, 19 de ancho, 2 a 4 milímetros de profundidad, con los ojos abiertos y la expresión serena. Nadie que entre a esa habitación lo sabe. Ningún paciente que duerma en esa cama lo sabe. El hospital no lo sabe oficialmente porque mi informe al equipo canónico fue confidencial y porque la figura ya no es accesible sin levantar el suelo nuevo. Está ahí, debajo, esperando que alguien vuelva a mirar. 31 años mirando lo que hay debajo de las superficies. Solo una vez encontré algo que no tenía nombre en ningún manual de construcción que yo conociera. Solo una vez. Si este testimonio te ha tocado de alguna manera, te pido que te suscribas a este canal y que lo compartas con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.